Vamos a estar pasando por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Estamos en una historia de los evangelios muy conocida, sobre todo por el personaje con el cual tiene lugar esta historia, que es Tomás, que siempre se ha reconocido como el discípulo o el apóstol incrédulo, aunque solo por un momento. La verdad es que después Tomás fue uno de los que rindió su vida hasta la muerte, predicando el evangelio. Pero aquí se le conoce como se reconoce a Tomás por su incredulidad. Ahora, la muerte ha sido nuestro fiel compañero desde el día en que Adán pecó con Dios. Desde entonces, casi el 100% de la humanidad ha conocido la muerte y ninguno de nosotros nunca ha podido vencerla. Y sin importar quién haya sido la persona, la generación que se haya levantado, ni los logros que haya alcanzado, nadie ha podido erradicar la muerte como compañera del ser humano. Y la verdad es que la ciencia, la física, la química o cualquier ciencia que se dedique a entender la vida en sí, va a poder erradicar la muerte, porque la muerte no es una cuestión meramente científica, no es solamente que el cuerpo se apague y deja de funcionar, sino que la muerte es algo espiritual y tiene una relación directa con Dios. Es la marca que como seres humanos llevamos en nosotros a causa del pecado en el cual estamos en relación a Dios. La muerte no puede ser erradicada por la ciencia, así que por esa razón, porque es una cuestión espiritual, es un juicio de Dios sobre el ser humano. Así que todas esas cosas en las que el hombre busca extender su vida lo más posible o encontrar una especie de cura mágica para la muerte y una pócima para la eterna juventud, como existe un millonario también que hasta el día de hoy ha gastado casi toda su fortuna dedicándose simplemente a mantener su cuerpo fresco para no encontrar la muerte. La verdad es que son esfuerzos vanos. La muerte viene a nosotros porque el ser humano, la humanidad, está bajo el castigo y el juicio de Dios. Entonces la muerte no es una cuestión simplemente científica, sino, repito, es un asunto que revela un problema que tenemos con Dios. Entonces ninguno de nosotros ha encontrado jamás la cura para este gran problema que tenemos, que es la muerte. Pero existe uno que sí venció a la muerte y de él vamos a hablar ahora. Así que vamos al contexto de lo que está ocurriendo acá y vamos a hablar de Jesucristo como el vencedor de la muerte y también de la actitud que Tomás tuvo delante de esta gran verdad. Dice el versículo 24 del capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este versículo está tomando como contexto lo que Juan nos había mostrado en la porción anterior de las Escrituras, que comienza en el versículo 19. Y que básicamente, que era el mismo día en que Jesucristo había resucitado de los muertos, él, al anochecer de ese día domingo, cuando las puertas estaban completamente cerradas, él se apareció en medio de los discípulos. Tomás no estaba allí en esa ocasión. Y la aparición fue gloriosa, por decirlo menos. Estaban las puertas cerradas, era imposible que alguien cruzara, y de pronto ahí estaba el Señor, en toda su gloria, en su resurrección. Y lo primero que le dice el Señor a ellos es paz a vosotros. Y una de las cosas que él hace cuando se aparece es que él le muestra el costado a los discípulos y le muestra básicamente las señales de sus heridas.
y le da un mandamiento y ellos reciben el Espíritu Santo. Ese es el contexto en el cual se está desarrollando la historia de Tomás. Pero bueno, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los discípulos le dijeron, en el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos. O sea, la idea es que ellos le contaron todo lo que había acontecido a Tomás. Tomás viene justo cuando el Señor no estaba, y ellos con este gozo y este impacto de haber visto al Cristo resucitado, y no solo haberlo visto, sino que Él les haya enseñado las marcas de su muerte y de su sacrificio. Tomás, al oír toda esta historia, le pareció demasiado fantástica, al parecer, al discípulo del Señor. Y es por eso que él dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Insólito, pues él había sido uno de los 12 que había estado con el Señor Jesucristo día tras noche durante su ministerio. Eso quiere decir que fue alrededor de un poco más de 3 años. Él había oído cuando el Salvador le había dicho de que le era necesario morir y al tercer día levantarse de entre los muertos. Por tanto, la noticia que sus discípulos y sus compañeros le daban a Tomás no era difícil de creer para él, que había estado tanto tiempo con el Señor y que básicamente el testimonio de estos hombres con respecto a Cristo le estaba corroborando lo que el mismo Cristo le había enseñado. Sin embargo, Tomás dijo que él no iba a creer a menos que él mismo viera a Cristo delante de él, a menos que él tocara las cicatrices de sus manos y metiera su mano en el costado donde la lanza había atravesado el costado de Cristo. Si no hacía eso, Tomás no creía. ¿Por qué era tan difícil de creer lo que los discípulos le decían a Tomás? Y era precisamente por lo que yo les dije al principio. Es porque no ha habido ningún solo ser humano que por su propio poder se levante de los muertos. Jamás se ha conocido a uno que haya atravesado el umbral de la muerte y haya vuelto. Encontramos resurrecciones evidentemente en el Antiguo Testamento. Conocemos a personas como ese muerto que resucitó al tocar los huesos de Eliseo, o el niño que también el profeta Elías levantó de entre los muertos por el poder divino. También conocemos a aquellas personas como Lázaro o la hija de aquel principal judío que el Señor levantó también de los muertos. Pero todos ellos fueron levantados por el poder divino, pero por la autoridad de Cristo sobre ellos o por la autoridad de Dios sobre ellos. Pero que un hombre se levante por sí mismo de la muerte y además venga y haga esta aparición sorprendente, a Tomás le pareció demasiado estrambótico tal vez lo que los discípulos le decían. Sin embargo, Cristo sí había sido lo que los discípulos decían. Cristo sí había sido capaz de vencer la muerte. Y ese es el gran mensaje de la resurrección de Cristo, de que Él fue vencedor donde ninguno de nosotros, los seres humanos, hemos podido vencer. La verdad que a Tomás no le debió haber costado creer esto, pues repito, era la confirmación de las palabras de Cristo. Pero Cristo mismo, lo que los discípulos le estaban diciendo a Tomás era la noticia más gloriosa que Tomás podía haber oído. Porque la noticia representaba que había comenzado, o era el comienzo, de una nueva creación, donde Cristo era la primicia de esa nueva creación. Una esperanza firme y segura para la humanidad. Para él como persona que oía acerca de la resurrección de Cristo, de ser también uno de los primeros oyentes de este gran milagro, donde por medio de esta resurrección se le daba a entender a él de que había una esperanza firme y segura, donde la humanidad ya no tendría que volver nunca más a temer la muerte.
donde la muerte por fin perdió su terror, donde Cristo, al levantarse de entre los muertos, le rompió la quijada a la muerte, rompió sus dientes. Y ahora para todos aquellos que creían en Cristo, aunque la muerte viniera sobre ellos, les sonreiría con una sonrisa con los dientes quebrados. No tendría poder sobre ellos. Si es verdad, la muerte podría venir sobre los creyentes. Sin embargo, tendría las manos y los brazos rotos. No podría retenerlos para siempre. La muerte no significaría más para el hombre el castigo de Dios sobre ellos, sino el llamado de Dios a la presencia de Dios a causa de que Cristo se había levantado de los muertos. Era un mensaje precioso el que los discípulos le daban a Tomás. Le decían, sí, ese mismo Salvador, ese mismo que vimos muerto en la cruz, ese mismo que fue azotado y despreciado por los hombres, Él mismo se ha levantado. Ese mismo que lo vimos en la oscuridad, en esas 3 horas, mientras clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, cual sol de justicia se levanta y en sus alas trae para nosotros eterna salvación. Tomás, ese Cristo que tuviste morir, ese Cristo, con ese cuerpo que tú lo viste ensangrentado y hecho pedazos, Él se ha levantado y nosotros hemos tocado sus heridas, lo hemos visto. Nuestras manos palparon aquel verbo de vida. Él ha vencido realmente la muerte. Y ahora nosotros, porque el mensaje completo era que ellos debían expandir este mensaje en todo Israel y que eso se expandiera a todo el mundo. Pero Tomás era incrédulo. Tomás no creía que Cristo estaba vivo. No creyó las señales indudables que sus condiscípulos le mostraban, sino que él permaneció en incredulidad. Se le daba las buenas nuevas de un nuevo mundo que había nacido en Jesucristo, de una nueva creación que había venido a la existencia en Jesucristo, de un rey verdadero que se levantaba como la cabeza de la iglesia, una cabeza que nunca más iría a la muerte. Uno que el mismo que fue a la muerte es el mismo que retorna, pero en misericordia y poder y gloria. Pero Tomás no creía. No creyó que Cristo se haya levantado de los muertos. ¿Y saben qué? El mensaje del Evangelio es tan específico y tiene elementos tan cruciales que si yo rechazo uno de esos elementos, yo no podría ser salvo. Y si Tomás hubiese rechazado creer en la resurrección de Cristo, créanme, Tomás, siendo discípulo y todo, no hubiese podido ser salvo. Y como dijimos hace un tiempo atrás, o sea, durante la mañana, si tú no crees que Cristo se levantó de los muertos y está vivo ahora, tú no puedes ser salvo. Es necesario que nosotros también creamos que Cristo está vivo ahora, en este momento. Y que es Él quien ofrece esa salvación a nosotros, los pecadores. Que cuando yo no creo en el Evangelio, yo me estoy enfrentando a un Cristo vivo. Y estoy rechazando a una persona viva que está presente ahora. Y que yo no le estoy diciendo simplemente no al predicador, le estoy diciendo no a Cristo mismo. Tal como Tomás aquí. Quizás el Señor físicamente no estaba en el momento en que los discípulos le decían que Él había sido el vencedor de la muerte. De que la paga de los pecados había sido efectuada y aceptada por Dios. Por eso Cristo se levantó de los muertos. Que no había nada más que hacer para encontrar reconciliación con Dios. Y él, al momento de ponerse incrédulo y no recibir las palabras del Evangelio que los discípulos le estaban diciendo, él estaba rechazando al mismo Cristo vivo. Estaba yendo en contra de un Salvador vivo, como tú lo harás ahora si rechazas a Cristo. Estarás rechazando a un Cristo vivo. Veamos, a ver, ¿por qué le era difícil, aparte de creer, porque nadie se había levantado de los muertos, a Tomás? Le era difícil creer porque el hombre le encanta lo que puede tocar y ver. Al hombre le encanta confiar en sus sentidos para hacer valer las cosas. Nos gusta. No nos gusta creer, no nos gusta simplemente creer lo que nos dicen. Nosotros queremos comprobar y preguntar e indagar y asegurarnos absolutamente de todo. Nos encanta palpar, nos encanta dominar lo que nosotros se nos pide a creer.
Y es por eso que existe la idolatría, es por eso que la Iglesia Católica tiene rosarios e imágenes y necesitan tocar, oler y ver para que su fe sea levantada y tener la seguridad de que están confiando en algo, algo tangible, algo palpable. Es por eso que Tomás no quería creer. Tomás tenía ese tipo de credulidad. A él le gustaba palpar y sentir cosas. Y no es solo la Iglesia Católica la que tiene ese problema. Muchas veces el creyente y el verdadero creyente también lo tiene. Si él no siente una especie de emoción, si él no siente una especie de corriente o de algo, siente que la presencia de Dios no está allí porque no siente nada. Y el típico decir de que si yo no siento algo es porque Dios no está aquí. Y la verdad es que eso también es un tipo de idolatría. Eso también es un tipo de fe falsa, donde lo sensorial se vuelve la validación de algo y no simplemente lo que las Escrituras enseñan. Y es por eso que Tomás le costaba creer, tenía ese tipo de fe que busca validar las cosas por lo sensorial. Pero resulta que la fe de un Cristo vencedor de la muerte no se cree por sentir, se cree porque es lo que Dios ha revelado en su palabra y lo que Cristo verdaderamente ha hecho. Y resulta que muchas veces es con el Evangelio que nos ponemos incrédulos. Porque cuando personas nos dan datos que nosotros nunca comprobamos, jamás hacemos la misma apreciación. Ejemplo, nos dicen que de la Tierra al Sol hay tantos kilómetros. Y nosotros decimos, sí, y le creemos a esas personas, son seres humanos. Pero no decimos, no sé, yo tengo que ir y a medir la distancia entre el cielo, entre el sol y la tierra para verdaderamente creerte lo que me estás diciendo. Nosotros simplemente aceptamos esa verdad como una verdad porque una persona nos lo dijo. Pero cuando se trata del Evangelio, como Tomás, cuando se trata de creer en un Cristo resucitado y un vencedor de la muerte, nosotros nos ponemos incrédulos. Queremos pruebas por aquí, pruebas por allá, pruebas por acá. No aceptamos simplemente el testimonio del Evangelio tal y como Dios nos lo ha heredado a nosotros. Porque nuestro corazón es incrédulo no para con el hombre, nuestro corazón es incrédulo y terco para con Dios. Y todo lo que huela a Dios, nuestro corazón perverso querrá cuestionarlo, tal como Tomás lo está haciendo aquí. Ahora, ¿tenía alguna ¿cómo se dice? Excusa Tomás para no creer en este evangelio que le estaban mostrando acá, que le estaban hablando acerca de que Cristo había resucitado? La verdad es que no. Tomás no tenía ninguna excusa, no tenía ninguna validación para pedir que Cristo apareciera y él le tocara las manos y le metiera las manos en el costado. Porque primero, él ya había oído de Cristo que él iba a hacer eso y resulta que el testimonio de los discípulos era exactamente concordante con lo que Cristo mismo le había dicho que haría. Tomás debió haber creído al tiro. Segundo, eran sus discípulos, sus hermanos. Eran 10 hombres que le hablaban exactamente el mismo mensaje, la misma verdad. No creyó. No le creyó a 10 personas que le contaban el mismo cuento, por decirlo de alguna manera. Le contaban la misma verdad. Le decían exactamente lo mismo. Y Tomás no creyó. Y eso no es diferente con nosotros. El Evangelio ha venido siendo predicado con las mismas verdades por siglos. Por siglos. Y ha demostrado ser efectivo en su poder para salvar al pecador. Personas por las que nadie daba un peso han sido cambiadas por el poder del Evangelio y la gente lo ha visto y la gente lo ha entendido y aún así no han creído en el Evangelio y no tienen ninguna excusa. Desde que el Evangelio está presente, la iglesia sana y verdadera de Cristo lo ha predicado exactamente de la misma manera una y otra vez y ha salvado a lo largo de todas las generaciones de la misma manera a cientos y miles y millones de pecadores. Y aún así, el mundo sigue incrédulo. Tal como Tomás, porque al mundo le encanta ver, le encanta tocar, le encanta sentir. Le encanta recibir pruebas. Así que Tomás lanza esta incredulidad.
Pero veamos lo que quería Tomás y veamos la actitud del Señor con él. Si no viera en sus manos la señal, dice, de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Y además da la frase, no creeré. Qué arrogancia la de este discípulo. Cómo la incredulidad, cuando se apodera del corazón humano, es terca y dura en contra del Dios que le quiere dar la vida. Es como que el Señor, cuando se te predica a ti el Evangelio, cuando se dice que Cristo está vivo y ha vencido la muerte a favor de pecadores como tú, y tú dices, no creeré, el único dañado con ese no creer eres tú. Dios no pierde nada. Es de nuestra propia terquedad. Es que nosotros no queremos recibir el perdón del Señor. Es nuestra propia terquedad la que no quiere encontrar reconciliación con Dios. No creeréis la arrogancia en contra de Dios. No creeré, quiere decir, voy a seguir mis propios caminos, creeré lo que yo quiera creer, pero aunque hagas eso, no importa. Eso no te va a salvar y no te va a poner a cuentas con Dios. Tus pecados seguirán siendo tan vivos y te acusarán en el día de mañana. Porque el día de mañana no se levantará un hombre para acusarte, sino que tu propia conciencia te hablará a ti. Serán tus propios actos los que se levantarán como testigos en contra de ti. Esos mismos pecados que ahora cometes y los cobijas, ellos se levantarán y te acusarán en el juicio del gran día. Simplemente porque dijiste, al igual que Tomás, no creeré. Pero saben, cuando el Señor se levantó de entre los muertos, Él no se levantó para juzgar al mundo de manera instantánea. Él se levantó, como dije al principio, como un sol de esperanza para el mundo, como el vencedor invicto de la muerte. Ahora se levantó para nunca más morir. Y se levantó con la autoridad de Dios para dar plena salvación a todos aquellos que creen en Él. Se levantó para ratificar cada una de las promesas de perdón y reconciliación con Dios que Él había dado. Por eso se levantó. Y el mensaje de Cristo hacia el mundo ahora es básicamente este: yo reino, yo gobierno, yo soy el Señor de todos, y lo que yo ofrezco en este tiempo, en este minuto, es perdón gratuito para todos. Cristo se levantó como vencedor de la muerte para ofrecer vida a aquellos que están sujetos a la muerte. O sea, lo que Dios te ofrece hoy día en Cristo Jesús, ahora, en ese Cristo vivo, es vida eterna con Dios. Él va a solucionar el problema de tu muerte para que tu muerte no sea el eterno alejamiento de Dios, sino que tu muerte represente la bienvenida a la gloria. Eso es lo que Cristo ofrece ahora. Y eso es lo que vamos a ver, cómo le habla a Tomás y cómo le termina ofreciendo lo mismo. Miren, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El mismo caso que había ocurrido antes. La única diferencia ahora es que ahora sí estaba Tomás. Y uno pensaría de que este discípulo, al mostrar tal incredulidad con respecto a Cristo, el Señor vendría a reprenderle y a reconvenirle y a retarle, como decimos en buen chileno, porque no había creído las palabras de los discípulos con respecto a que él había vencido la muerte. Y era una incredulidad fatal en cuanto a la vida de Tomás. Era un desprecio total con respecto a la capacidad de Cristo para vencer la muerte. Y era un desprecio total con respecto a las promesas que Dios mismo había hecho de que su Mesías habría de resucitar. Pero el Señor, en su misericordia, no viene con juicio para Tomás. Él no viene con el látigo por su discípulo incrédulo, sino que lo primero que dice al grupo es paz a vosotros. Y esta paz no es cualquier paz. No es simplemente un saludo cordial. Es que le está demostrando que el poder que Él tiene como el Cristo resucitado es para otorgar esa paz a los hombres
esa paz de que tú seas y nosotros seamos reconciliados con Dios. Y Tomás estaba allí, el incrédulo. Y a él también le dijo esa paz. A él también le deseó esa paz que viene de una relación correcta entre el alma y Dios, que solamente puede ser alcanzada a través de Cristo. Y ahora se acerca el incrédulo Tomás. Me imagino la cara de Tomás, tuvo que haber quedado blanca como papel al ver al Señor Jesucristo ahí. Porque evidentemente no era el mismo Cristo que había muerto, o sea, era la misma persona, pero ahora su cuerpo era el cuerpo de su gloria, ahora él estaba resucitado y glorioso delante de Tomás. Apareció sin la pudredumbre de la muerte, sin mayores marcas, aparte de las que él quiso tener en su cuerpo, que son las de sus heridas por la muerte, pero apareció allí, con las puertas cerradas. Y yo creo que Tomás probablemente quedó con la cara blanca como papel a la presencia de Cristo. Y no solo por la presencia de Cristo, sino por lo que se le había ocurrido decir en contra de Cristo. Pero el Señor en su misericordia, porque Él vino para salvar a los hombres y no para condenarles, Él entonces, en su condescendencia y amor, le dice al incrédulo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En su gran misericordia, Jesucristo se acerca al discípulo incrédulo y le muestra las marcas de su muerte. Y le dice: ¿querías creer en mí tocando mis heridas en mis manos y en mi costado? ¿Eso es lo que tú necesitas para que creas? Te lo doy, Tomás. Aquí estoy yo. Toca mis heridas. Toca mi costado. Ahora, Cristo, cuando peleó cuando entregó su vida hasta la muerte, él quedó con marcas que eran marcas de vergüenza, porque ser crucificado no era cualquier cosa. Ser crucificado representaba ser despreciado por toda la humanidad, como el ser más bajo y el de menos valor. A nadie se le crucificaba si no era por un crimen grande, y Cristo fue a ese lugar. Y cuando tú tienes una marca de vergüenza, tú la vas a ocultar. A todos hay cosas que nos avergüenzan, que hemos hecho, y que nuestro cuerpo muchas veces tiene las consecuencias de esas cosas horribles que hemos hecho. Sin embargo, Cristo, para Él las marcas de su muerte representaban su gran victoria y eran símbolos de honor para Él. Él pudo haber resucitado sin las marcas en su cuerpo. Sin embargo, Cristo conservó las heridas de su muerte. Y las conservó para mostrarnos a nosotros de manera eterna de que Él murió por nuestros pecados y ningún otro. Que Él lo hizo de manera voluntaria. Que Él es el Salvador del pecador porque Él venció la muerte. Él para siempre y eternamente tendrá las marcas de la crucifixión y de la lanza en su costado, porque para Él son gloriosas, porque para Cristo las heridas que Él tiene en su cuerpo significa lo que Él hizo a favor del pecador y el amor que tuvo por su iglesia, porque se entregó por ella hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo lleva la marca en su cuerpo de la muerte, porque Él venció la muerte, pero también para recordarnos a nosotros de que si estamos vivos y en pie es porque Él murió por nosotros. Ahora, Tomás se le mostró las marcas claras de la muerte de Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos cada domingo aquí. Y hablamos a aquellos que no han creído en Jesucristo, de la muerte de nuestro Salvador y de la resurrección de Cristo. Una muerte que tiene valor eterno, una resurrección que tiene valor eterno y que Él es poderoso para salvar. ¿Por qué? Porque Él mantiene las marcas de su muerte en su propio cuerpo. Es como que si Él no quisiera olvidar, como si Cristo pudiera olvidar, que Él es el Salvador del hombre.
Y ahora esa salvación te es ofrecida a ti. Sí, el propio Cristo, ahora, en este momento, sí, el mismo que tiene las marcas de clavos en sus manos y en sus pies, el que tiene la lanza, la cicatriz de la lanza en su costado, es el mismo que ahora te ofrece salvación y reconciliación con Dios. No esperes que se te aparezca Cristo como Tomás. Lo que está mostrando aquí Jesucristo es su condescendencia para el perdón, su insistencia para que su nombre sea creído entre los pecadores, su búsqueda del pecador, para que el pecador no diga la intención de Cristo realmente no era salvar, porque sí es salvar. Mira lo que hizo con Tomás. Entonces, Tomás, al ver las marcas en el Señor, aquí Juan no nos dice si él realmente tocó las heridas de Cristo. Simplemente dice que Tomás le vio y no fue suficiente. O sea, solamente bastó la vista de Cristo para que él respondiera, Señor mío y Dios mío. Que esa fuera tu respuesta ahora que has escuchado que Cristo se levantó de los muertos y que no vuelve a morir y que Él te ofrece salvación en su sangre y en su sacrificio. Que tú le pudieras decir así como Tomás a Él, sin la necesidad de verle, Señor mío y Dios mío, y que hagas de Cristo la salvación de tu alma, que te arrepientas de tus pecados y creas en Él para el perdón de tus pecados. Sin necesidad de verle, porque mira lo que ha dicho Cristo acá. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mira lo que dice ahora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventuranza, dichosos, contentos, alegres. Esa persona serías tú, que sin ver el cuerpo de Cristo y solamente creyendo el mensaje que la Biblia te da con respecto a Cristo, si tú crees, no necesitas ver al Cristo. No necesitas verlo en el trono sentado a la diestra de Dios. Tú no necesitas ver la marca en sus manos ni en su costado. Lo que tú necesitas es simplemente creer esta verdad y serás bienaventurado delante de Dios. Eternamente dichoso, porque sin ver creíste el precioso mensaje del Evangelio. Serás dichoso. Te arrepentirás de tus pecados. Creerás en el Cristo resucitado. Por medio de Cristo vencerás la muerte. O serás una persona desdichada. Eternamente desdichada. Porque si tú no crees en Cristo, no hay ningún bien para tu pobre alma. Ningún bien si no crees en aquel que se levantó de entre los muertos. No hay esperanza para ti. La muerte y el infierno serán para siempre tu tumba y no hay quien te rescate de allí. Pero ahora hay salvación para ti, para que tú seas bienaventurado en la presencia de Dios, para que seas dichoso si crees que Cristo murió por tus pecados y al tercer día se levantó de entre los muertos para darte vida a ti. Ven y cree, porque la salvación es gratis, absolutamente gratuita, para todo el que quiera. Así que el Señor les bendiga